Los miedos en la humanidad siempre han estado presentes. Incluso algunas personas llegan a manifestar diferentes tipos de fobias. Existen quienes tienen hidrofobia, miedo al agua, aracnofobia, miedo a las arañas. Incluso hay quienes tienen fobias peculiares. Lo importante es que todos tienen una misma fobia. Tienen miedo a lo desconocido. Y esto es muy simple. Cuando éramos primates, probablemente algunos antiguos monos de los que éramos antes bajaron de sus árboles a buscar frutos. Cerca de ahí había unos arbustos que se empezaban a mover y revolotear. Probablemente el viento, pensaron nuestros ancestros. Pero al momento de acercarse ahí, gracias al viento lograron destaparse lo que había detrás de los arbustos y vieron un tigre. Tras esto, nuestros ancestros lograron escapar y sobrevivir del ataque del tigre, pero no lograron mantener su confianza. Siguieron pensando qué tal si detrás de ese arbusto existe un tigre. Este miedo a lo desconocido nos ha llevado muy lejos, puesto que nos ha influenciado a investigar más cosas sobre lo que no conocemos, pero sigue estando presente en nosotros. Niños, adultos y grandes miran cuidadosamente los lugares escondidos, los lugares en sombra de nuestras propias casas, las cosas que conocemos más, y las miramos detalladamente por miedo a qué se puede esconder en esos rincones oscuros. Es nuestro ser más primitivo llamándonos y diciéndonos: hey, ¿qué tal si ahí hay un tigre? Hoy vamos a hablar del miedo que ocurre cuando prendes la luz y en efecto hay un tigre. Bueno, bienvenidos a nuestro primer podcast de Boca de Lobo. Muy bien, y como tú dices, realmente uno de los miedos más primitivos es simplemente a lo desconocido. Por eso en este primer episodio vamos a hablar del terror cósmico. Muy bien, primero quisiera dar una biografía breve de el que yo considero el exponente más grande sobre este tipo de literatura de horror, que sería el conocidísimo Howard Phillips Lovecraft. Primero vamos a hablar sobre su vida. Él nació en 1890 en Providence, en Estados Unidos, y su familia, al ser rica, lo educó de una manera bastante especial. Querían que no se acercara a los niños del barrio, los pensaban así como: ay, fuchi, niño mugroso. Y cuidaban a Howard para que él se educara mejor en los libros y en el conocimiento. De hecho, Howard era bastante inteligente. Gracias a su abuelo conoció muchos libros, mucha literatura de su época. Incluso a los 5 años llegó a declararse a sí mismo como una persona atea, o sea, no creer en Dios, algo que me imagino enfureció a sus padres en su momento. Pero bueno, lo interesante de este personaje es que, curiosamente, cerca de su nacimiento, cuando es muy joven, su papá se vuelve loco y lo termina encerrando, y poco después de esto muere. Así que es cuidado por su madre, la cual con estas ideas de que son aristócratas y son gente muy opulenta, lo empieza a llenar con la idea de la cabeza de ideas bastante racistas para su época incluso, y se termina encerrando completamente y considerándose a sí mismo como una especie de porquería de la humanidad, y temer bastante de los conocimientos científicos que estaban haciéndose en la época. Él era muy inteligente y quería ser astrónomo, pero nunca logró tal profesión, así que se dedicó mayormente a la literatura. Y cuando su abuelo, que lo había educado tanto, fallece, se queda prácticamente en la bancarrota y solamente puede vivir de la literatura. Aquí es cuando decide explayar ese miedo que siente, ese horrible asco por la realidad que estaba viviendo, ese terror de sentirse impotente ante cualquier cosa, al crear novelas que son bastante curiosas porque tocan un tema bastante interesante que no se había tocado hasta entonces, que era el simplemente hecho de qué pasa si nosotros somos literalmente diminutos para el universo y en cualquier momento nos pueden aplastar. O incluso peor, qué tal si descubrimos algo que nos da a entender que la cagamos, que no deberíamos estar aquí, y tan solo entenderlos es símbolo de locura. Y la gente que lo descubre, ese conocimiento, se vuelve loca porque es imposible de comprender tal magnitud. ¿Qué pasa si hay algo completamente desconocido que no es posible entenderlo, por mucho que estés frente a él? Es así como nace sus cuentos más famosos y sus historias más famosas. Ok, entonces este sujeto básicamente tiene una infancia bastante peculiar,
ocurren sucesos, digamos, un poco, pueden ser hasta perturbadores de niño, y entonces como que, pero él, al ser alguien, digamos, con una sed por el conocimiento, es como se desarrolla, ¿no? Cómo se forja como el escritor, bueno, como su manera de ver el mundo y escribir sus anécdotas, bueno, sus historias en sus obras, ¿no? Así es, colega. Y bueno, para continuar con nuestro podcast, quisiera hablar sobre algunas de las criaturas que a mí me interesaron. Que, bueno, tomaré algunas populares también para hablar más a fondo de ellos, por el hecho de ser populares. Y bueno, vamos a hablar de Lovecraft, porque no hablamos de los populares, ¿no? Bueno, primero quiero empezar por el más popular, Cthulhu, o bueno, no importa, porque realmente ni siquiera se puede pronunciar, porque está escrito en una lengua extraterrestre. Este ser, esta criatura no podemos entenderla. Aparece en uno de los cuentos de Lovecraft que se llama La llamada de Cthulhu, así como era obvio, que trata no tanto sobre las historias de este ser, sino más bien sobre la anécdota de un tipo que descubre este ser. Todo empieza porque uno de los alumnos de este maestro le empieza a decir que tiene sueños bastante extraños sobre una criatura que lo está llamando a una dimensión imposible. Él no es capaz de describir cómo se ve este lugar. Dice que es un castillo, pero dice que su morfología es completamente extraña. Caminas para abajo, caminas para atrás, subes para abajo y bajas para arriba, es muy extraño. Y en el fondo hay una criatura que lo está llamando. Y después él pierde estos sueños y se siente bastante liberado. Pero al maestro le empieza a apasionar estos sueños y empiezan a investigar más, hasta descubrir un culto hacia esta criatura extraña y desconocida, que tal parece ser que llegó desde las estrellas y fue dormido durante las profundidades marinas, y para después ser descubierto por algunos náufragos que lo encontraron en algún momento, y algunos marineros que incluso lograron pelear con la criatura. Esta criatura, que se ve como, nosotros siempre lo vemos como un pulpo, como con cabeza de pulpo y con alas murcielaguescas, se supone que esta descripción la toma de una estatuilla que encontró el maestro, de una descripción que hace una tribu de esta criatura. Pero realmente a la conclusión que llega esta obra es que no hay forma de saber si realmente es así, ya que esta criatura tiene una morfología que nosotros no podemos comprender, y es probable que esta forma sea solamente una representación que tiene nuestro cerebro para intentar comprender qué es esta criatura. De hecho, tiene un trasfondo bastante extraño. Verán, el Lovecraft creó todo un universo para este tipo de criaturas. Cthulhu es un ser conocido como primigenio. Los primigenios son una especie de seres cósmicos tan poderosos y tan con un conocimiento tan grande que prácticamente su ciencia es indistinguible de la magia, y nosotros los entenderíamos a ellos como si fueran dioses. Llegan los dioses a este mundo y se pelean contra otros dioses que se hacen llamar los dioses arquetípicos. De hecho, ellos ayudan a la humanidad no porque sean buenos, sino porque, como están en contra de los primigenios, ven que a ellos les molestamos nosotros, intentan ayudarnos solamente para hacer enojar a los primigenios. Bastante curioso. Y se pelean ellos en la tierra durante mucho tiempo, millones de años, y luego aparecen los seres humanos tras estas peleas y convierten toda esta historia en mitología y en leyendas y en dioses. Curiosamente, más arriba de estos dioses hay otros dioses que son dioses para los mismos dioses, dejándonos a nosotros bastante abajo en toda esta historia, como seres sumamente inferiores, que ni siquiera somos dioses de los dioses, ni siquiera somos creación de los dioses, somos bastante inferiores. Y estos dioses superpoderosos se hacen llamar los exteriores. Son tan poderosos, tan fuertes y tan grandes que prácticamente son neutrales. A ellos les da igual todo, pueden destruir el universo y volverlo a crear. Y con esa idea realmente no les importamos mucho. Hay miles de humanos por todo el mundo para ellos. No somos nada nuevo. Y si un día una persona muere, pueden revivirla nada más con respirar, o pueden volverla a matar si ellos quieren, o hacer mil clones de ellos. Por lo tanto, a ellos les vale gorro todo y están eternamente dormidos en el espacio. Ok, pero ¿por qué se supone que odian a la humanidad los primigenios? Realmente no, la idea es que lo que plantea Lovecraft es que no se sabe. Son criaturas tan, con un conocimiento tan avanzado que somos incapaces de comprender. Pero por lo que se entiende es que simplemente les somos asquerosos. Pero, o sea, son, digamos, bueno, como que los percibimos como malos, pero porque odian a la humanidad, ¿no? Así es, los percibimos como malos porque odian a la humanidad, pero realmente no odian directamente a la humanidad. Más bien somos como una especie no grata para ellos. De hecho, podríamos compararlos con
nosotros y las cucarachas. Las cucarachas no son malas, pero no nos gustan que entren a nuestras casas y si las vemos nos asustan e incluso las matamos. Algo así pasa con los primigenios al ver a nosotros. Nos ven como cucarachas, como seres sumamente inferiores e incluso grotescos y aberrantes. Y bueno, aquí quiero hablar de un monstruo favorito. Un monstruo que me gusta mucho, que no tiene mucho que ver con eso, para dar un ejemplo de más o menos cómo son historias. Esta es una raza de las que vivían antes de que ocurriera toda esta guerra de los primigenios y los arquetípicos, y se llaman los Yahid. Los Yahid son una raza alienígena que logró establecerse en la Tierra antes que los seres humanos, y tienen la capacidad de que pueden mandar su mente hacia el futuro o hacia el pasado. O sea, pueden viajar en el tiempo, pero solamente mandar su mente hacia algún organismo que vive ahí. Se conoce a los Yahid porque en algunos casos ellos les encanta adquirir toda la información. Incluso hay leyendas de que tienen toda la información del universo, del futuro y el pasado, y de todos los universos posibles. Y ellos específicamente al recolectar información nuestra, mandan su conciencia hacia donde estamos nosotros y nuestra conciencia hacia donde están ellos. La persona que se queda con la conciencia del Yahid empieza a actuar con el Yahid. El Yahid, una vez hecho persona, oculta sus conocimientos y empieza a escribir más información sobre todo lo que pueda sobre la humanidad. Mientras que la persona que está atrapada en el cuerpo del Yahid es recibida e entrevistada por los Yahid. Una vez que termina todo esto, mandan a la persona de regreso y le borran la memoria para que no sepa nada. Solo que en algunos casos no funciona y estas personas siguen teniendo sus recuerdos de cuando estuvieron Yahid, pero los toman de una manera bastante regular hasta que se dan cuenta que no es normal. Es como que vas caminando por la calle y recuerdo cuando era niño, cuando veía ese perro, cuando caminé y de repente, recuerdo cuando me secuestró una raza extraterrestre y te quedas, ok, ¿cómo que recuerdo que me secuestró una raza extraterrestre? Y es así como hemos descubierto toda la historia de los Yahid. Los Yahid, por desgracia, fueron desaparecidos por otra raza mucho más poderosa que se hacen llamarle ni siquiera tiene nombre, solo lo reconocemos como pólipos voladores, porque prácticamente son eso, son bolsas de carne que vuelan. Y los han estado persiguiendo a los Yahid por eones y por todos los tiempos posibles, y los Yahid lograron escapar de nuestra época. Pero algunas de esas razas pólipas están guardadas dentro del centro de la Tierra. Ok, pues entonces veremos que este sujeto, realmente tiene todo un universo que creó. Bueno, supongo que hubieron varias cosas que lo inspiraron con su obsesión con el universo y digamos que con las deidades, por así decirlo. Y entonces es ahí como crea todo este universo de criaturas, ¿no? Sí, en efecto. A él, entre las cosas que más le gustaba leer de su abuelo, eran libros sobre mitología y sobre conocimientos sobre los dioses antiguos. Sobre todo, varios de esos seres están basados en personajes de la mitología sumeria. Una mitología de las más extrañas y poco conocidas. Incluso hoy en día hay muchas teorías de que realmente habla sobre una invasión extraterrestre, sobre seres que se hacen llamar los Anunnaki y que estuvieron aquí y nos estuvieron experimentando con nosotros para ser esclavos y luego nos liberamos. Una historia algo así. En ese tiempo no sabían tanto así como esta teoría, se sabía muy poco sobre los sumerios, pero sabían de algunos dioses bastante extraños e interesantes, y prácticamente esto le ayudó a meter todas esas influencias en el universo de Lovecraft. Bueno, y quisiera también hablar sobre algunas experiencias que nosotros hubiésemos tenido que nos acercaran a este tipo de horror cósmico. En mi caso, pensándolo bien, probablemente fue de muy pequeño. En algún momento yo tenía una idea de que por alguna extraña razón yo tenía recuerdos y así, pero en algún momento como que no estaba consciente de que tuve recuerdos anteriores a mí hasta cierto momento que empecé a pensar en mi pasado. Y eso me asustó mucho, me dio a entender que yo no conocía mi pasado hasta ese momento. Y se me hizo muy extraño. Era consciente de que había un pasado, pero nunca me lo había preguntado. Y luego pensé, ¿qué tal? ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Otra cosa que me acercó mucho al miedo a lo desconocido a mí es que yo tengo muy mala vista. Últimamente ha bajado mi vista y últimamente adquirí unos anteojos para poder ver. Antes de esto, y la razón por la que me di cuenta que no tenía tan gran capacidad para ver, es que llegué a ver las estrellas. Bueno, quería ver las estrellas y todos me decían que había estrellas, pero yo no veía nada.
hasta que alguien me prestó sus anteojos y pude ver estrellas. Me di cuenta que había cosas que yo no podía ver y que jamás las iba a poder ver sin mis anteojos. Eso me asustó muchísimo y realmente me saca mucho de onda realmente. Pero bueno, así es la vida. Esa es crecer. No sé qué experiencia tú quisieras. Bueno, probar. pues sí me he puesto a pensar que como, bueno, o sea, que hay un montón de cosas que todavía no conocemos y que realmente que como seres humanos somos pues bastantes, somos una especie pues bastante nueva, o sea, diciendo, bueno, realmente incluso nuestro periodo de vida que son como 80 años, o sea, realmente parece pues literalmente una vida, pero es casi nada en comparación a la edad que tiene, pues no sé, por ejemplo un planeta o algo así. Entonces realmente somos como pequeñas estrellas fugaces y eso nos hace pensar como que realmente somos una cosa insignificante para el universo, ¿no? Y o sea, pues sí, yo creo que todos nos hemos puesto a pensar que como pues somos algo tan tan diminuto, pues sí puede que haber que existan pues cosas más avanzadas o más superiores que realmente nunca vamos a poder conocer ni comprender. Sí, es verdad. Sobre todo, también quisiera hablar sobre varias obras que fueron influenciadas gracias a todas estas historias del universo Lovecraft. Por ejemplo, todos conocemos las historias de Stephen King, y previamente las historias de Stephen King intentan como continuar con estas ideologías del universo Lovecraft, ya que también Stephen King plantea algunos universos o multiversos donde ocurren cosas bastante aterradoras, pero que sobrepasan a nuestro control y a nuestro poder. Otro ejemplo es Alien, el octavo pasajero, que previamente en algunos rasgos de la historia de estos seres plantea cosas bastante tétricas sobre cuál es nuestro rol en el universo. Por ejemplo, en las últimas adaptaciones que ha habido de esta franquicia, en Alien Covenant, por ejemplo, plantean que los creadores de los alienígenas, de estos xenomorfos, también son los creadores de los seres humanos, y a ellos les parecemos un fracaso. Nos agarran y intentan, lo primero que hacen al vernos es intentar destruirnos, porque les parecemos algo atroz, y eso, bueno, da un poquito de miedo. Esta idea es sacada obviamente de Lovecraft, no sé qué opinas. Sí, bueno, yo recuerdo cuando vi la de Prometheus, que son como una raza, bueno, los creadores creo que les llaman como unos hombres grandes como de piel muy blanquizca, que realmente se supone que los crearon al hombre, pero después lo quieren destruir, ¿no? Como algo muy muy extraño. Bueno, que son como una raza muy muy ancestral, como con mucho conocimiento y todo eso, y los humanos que pues apenas lo están descubriendo, ¿no? Que te queda pensando como realmente pues de dónde venimos y qué otros secretos oculta pues sobre todo el universo, ¿no? Que es masivo. Así es. También ha habido obras que yo considero directamente influenciadas de videojuegos, sobre todo me gustaría reconocer aquí a un juego que es muy divertido, que se llama Bloodborne. No sé si quieres tú hablar más sobre esto. Sí, yo, bueno, lo jugué, creo que es uno de los juegos más populares que tiene como influencias del horror cósmico. Y pues sí, yo también realmente como que te plantea muchas ideas, como por ejemplo una cosa que se llama lucidez, que entre más consumas, que digamos como una representación del conocimiento, entre más conocimiento tengas en el mundo ves cosas que antes no veías, y entonces estás como realmente preguntándote, por ejemplo, que entre más conozcas vas vas volviendo, o sea, vuelves a los conocimientos previos que ya tienes, pero a los ves de otra manera, ¿no? Como que básicamente entre más no sé, más conocimiento puedas obtener, vas a ver que las cosas no son tan simples o algo así. Entonces eso sí me dejó pues como pensando, ¿no? Como que qué tanto conocimiento puedes tú mismo llegar a obtener en toda tu vida. Ok. Sí, bueno, y con esa conclusión nos gustaría cerrar que la gran influencia que tuvo sobre estas historias del horror cósmico, sobre la cultura popular hoy en día, y sobre, grandes de las cosas que tenemos hoy, grandes historias de terror que tenemos hoy, gracias a esas obras literarias que llegó a publicar Lovecraft en su momento. Por desgracia, a Lovecraft se murió en 1937 por un cáncer, y así terminó su historia, por desgracia. Bueno, y quisiera hablar sobre algunas historias de la vida paranormal de hoy en día. Resulta que, hubo muchas publicaciones en varias redes sociales sobre que atropellaron un hombre lobo o un lobizón o no sé, porque resulta que hay muchos lugares donde dicen que lo atropellaron. Hay unas personas que dicen que fue aquí en México, otros que dicen que fue en Argentina, otros que dicen que fue en Estados Unidos.
muchas historias, pero realmente lo que pasó fue que alguien tomó unos videos que grabó un artista de terror, que se le ocurrió hacer una maqueta sobre un hombre lobo muerto. Se le ocurrió hacer una maqueta sobre este hombre lobo y publicarla en su Instagram. El artista se llama Robko Bobski y bueno, publicó el video sobre cómo le quedó muy bien. Y como no tenía audio, era muy fácil simplemente descargar el video y ponerlo en audio encima. Y bueno, eso fue prácticamente lo que muchas personas hicieron. Pues sí, últimamente y mucho en las redes sociales es muy fácil, pues como crear, no sé, modificar cosas, cambiar el contexto de algunas cosas para que se puedan interpretar de diferentes maneras, ¿no? Como en este caso que era pues la obra de un artista, y con un poco de edición pues ya supongo que hubieran más de una persona que sí se la creyó o algo así, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, pasaremos a otra sección donde le intentaremos dar algunos relatos de terror. Con el tiempo buscaremos más. Por ahora yo quisiera compartir un relato que me haya pasado, de algo extraño que me haya pasado. Y bueno, yo quisiera hablar sobre una vez que estuve con familiares durmiendo en un cuarto. Pero una de mis primas me llamaba y me decía que en la noche oía cosas. Y oía cosas. Yo pensé, a lo mejor se las imagina o algo así. Y un día ella se le ocurrió despertarme para que yo escuchara las cosas que ella escuchaba. Y en efecto, escuché algunas cosas. Escuché como lápices moviéndose, como alguien jugando abajo abajo del cuarto de abajo. Y se me hizo raro. Lo tenebroso de esto es que después empezó lo que sea que haya pasado, lo que estaba generando estos sonidos, se detuvo de jugar con lápices y escuché cómo empezó a subir escaleras. En este caso a mí me espantó porque el cuarto donde estábamos estaba enfrente de las escaleras y no tenía una puerta, o sea, podíamos ver directamente las escaleras. Y este ser si seguía avanzando, podíamos verlo directamente. Y bueno, siguió avanzando. Siguió avanzando. Y estuvo en un momento donde yo calculé que ya debíamos haberlo visto, pero no había nada. Y me asusté más. Hasta la fecha no sé bien qué es lo que pasó. Quiero darle yo explicaciones lógicas. Como que quizás pudo haber sido un ruido de algunos vecinos que se solapó en la casa. O no sé, algún tipo de ruido de... Bueno, todos saben que de noche y de día cambian las temperaturas y algunas cosas, objetos de madera o cosas empiezan a rechinar y a moverse. Pero se me hizo muy extraño por cómo subió casi las escaleras, como si hubiera jugado con lápices y luego subido escaleras. Se me hizo muy extraño. También les invitamos, si tienen alguna experiencia sobre su infancia, sobre algo extraño que les haya pasado que no encuentran explicación, pues la pueden poner y tal vez la comentamos en el siguiente episodio, ¿no? Ok, muchas gracias. Y con esto, decidimos concluir toda la sesión. ¿Qué te pareció? Pues está bien, como tú dices, hay muchas cosas que hasta ahora desconocemos y que probablemente nunca podamos conocer. Entonces, pues, básicamente que con el conocimiento que tenemos ahora es con lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Sí, yo también agradezco, un poco a la existencia de Howard Phillips Lovecraft, no solo por las historias de terror que nos ha dado y toda la diversión que nos ha dado a nosotros, los jóvenes, al crear indirectamente crear tantas cosas en la cultura pop, sino también agradecerle porque siento yo que es gracias a aceptar que hay muchas cosas que no podemos comprender, que en su tiempo casi no se aceptaba porque la gente estaba obsesionada con el progreso. Nosotros gracias a sus historias hemos podido aceptar que hay muchas cosas que jamás vamos a poder comprender, y eso no es necesariamente malo, incluso podemos decir que es bueno, porque eso nos impulsa a seguir descubriendo más y a seguir conociendo más cosas. Y esa es mi conclusión. Yo fui T-Rex Master. Muy bien, nos despedimos, hasta la próxima.